Amigos, bienvenidos al Valor de tus Derechos Humanos. ¿Alguna vez se han preguntado si a través de las frases o las palabras que utilizamos de manera cotidiana podemos llegar a sonar violentos, discriminatorios o incluso sexistas? El día de hoy dedicaremos nuestro programa precisamente a conocer todos los conceptos, los límites y las consideraciones de lo que se ha tendido a denominar lenguaje sexista. Vamos a aprender qué es, cómo lo podemos prevenir, pero sobre todo en qué nos va a beneficiar a todos como sociedad el utilizar palabras que no sean sexistas, sino más bien incluyentes. Comenzamos. Derecho a la vida. Jugar. Derecho a ser feliz. Libertad de expresión. Democracia. Igualdad. Trabajo. Familia. Comencemos por lo más general para luego ir aterrizando en situaciones más concretas. ¿Qué es el lenguaje sexista? ¿Cuáles serán los ejemplos más recurrentes de estos términos que debemos ir cambiando por otras palabras que no suenen discriminatorias? El sexismo es todo ese menoscabo en razón del sexo. El sexo son esas condiciones biológicas y fisiológicas que tenemos los seres humanos. Nacimos hombres o nacimos mujeres. En razón de eso, pues la superioridad de un género hacia otro nos va a determinar el daño que podemos ocasionar con un lenguaje, con la comunicación, refiriéndonos siempre al menosprecio del otro género, ya sea del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. El lenguaje sexista es una serie de prácticas sociales que definitivamente benefician a un solo sexo. Y bueno, pues como usted sabe, aquí en el Consejo Estatal de la Mujer hemos dirigido una serie de curso-taller para las diferentes áreas de comunicación social del gobierno del Estado y que realmente, bueno, pues nos han dado muy buen resultado. Yo creo que es muy importante que todos los compañeros de las áreas de comunicación social tengan este tipo de taller porque son los que, bueno, pues están sobre todo atentos de los secretarios de las dependencias para los diferentes comunicados y yo creo que, bueno, pues es muy importante desde este momento empezar a orientarlos porque muchas veces algunos comunicadores utilizan un lenguaje sexista sin saber que están cayendo verdaderamente en ese tipo de lenguaje. El lenguaje sexista es excluir a alguno de los dos sexos en lo que leemos, escribimos o pensamos. Es dejar a un lado a hombre o a mujer. Tenemos muchísimos ejemplos, sobre todo en lo que es en lo que vemos a diario, en televisión, en radio, en comunicados, en escritos. Creo que es muy importante poder, dentro de todo lo que escribamos, en cualquier lugar donde estemos, poder incluir a los dos sexos. Es excluir a alguno de los sexos, excluir a las mujeres o a los hombres en las palabras o en los discursos, en las cosas escritas, habladas. Eso es el lenguaje sexista, excluir a alguno de los géneros. Bueno, el lenguaje sexista es un lenguaje que de alguna manera excluye a las mujeres, ¿no? En realidad cuando nos referimos al lenguaje sexista es porque de algún modo el lenguaje ha sido como muy acaparado por la terminología masculina en el español, sobre todo porque eso no lo vemos en otros idiomas, pero pasa en el español, ¿no? De que de repente pues generalizamos, ¿no? Cuando en realidad hay ahora unas nuevas maneras de hablar, ¿no? Que nosotros estamos tratando de incluir otras maneras diferentes que sean más incluyentes hacia las mujeres. ¿Cuáles son las consecuencias de utilizar un lenguaje sexista? Cuando le damos género a las palabras, todos los artículos, los, él, ellos, ellas, determinamos como géneros. Los podemos sustituir con artículos que sean precisamente que unifiquen a las personas, no nada más al hombre o a la mujer. ¿Cómo los podemos sustituir también? Pues con esos sustantivos colectivos. Es muy fácil.
Normalmente siempre nos referimos a los roles que efectúa un hombre o a los roles que efectúa una mujer, y a eso le acentuamos el género a las cosas y por ende discriminamos. Es el caso, por ejemplo, de cuando se habla de los derechos del hombre. ¿Por qué no hablar mejor de los derechos humanos? O en el caso de que, por ejemplo, los trabajadores del área de enfermería, en lugar de decir las enfermeras, por ejemplo. Entonces, son algunas frases que sí tenemos que tener mucho cuidado para sustituirlos. Inclusive en algunos discursos a veces, cuando se nombra a una mujer que tiene cierta profesión, como es el caso de decir la arquitecta, se dice el arquitecto y se dice el nombre de la mujer. Bueno, a mí me ha pasado que a veces dicen la contador público María Mercedes Colín, les digo, perdón, es la contadora pública María Mercedes Colín. Entonces son una serie de frases que, digo, muchas veces lo hacemos por desconocimiento. Yo lo viví ahora con mis compañeros que tomaron este tipo de taller y que, bueno, pues lo hacen por desconocimiento, pero cuando se toman estos tipos de cursos, entonces es cuando verdaderamente vamos conociendo cómo tenemos que ir aprendiendo, sobre todo a hacer pues nuestros comunicados, a hablar ante el público, y sobre todo porque realmente le digo, lo hacen inconscientemente. Esto lo traemos, es una cultura, yo he dicho que es una cultura, digo, de 7,000 años, en donde, bueno, pues tenemos que ir superando, y bueno, pues son costumbres, tradiciones, y sobre todo en las zonas indígenas y rurales es donde más está arraigado. Simplemente vas a una zona rural, a una zona indígena, a veces entre un grupo de niños que tú ves que están jugando y vieja el último, o sea, ese es un lenguaje que no se debe de utilizar, pero que realmente, bueno, pues los niños lo hacen porque lo han escuchado, porque esto yo creo que debe de ser de raíz desde la familia. Y yo pienso que, bueno, pues que tenemos que empezar por algo, pero que sí vamos a tardar mucho tiempo para que podamos, sobre todo, superar este tipo de lenguaje que no es correcto. ¿Se puede llegar a discriminar a cierto rango de la población? Tenemos, por ejemplo, un ejemplo en donde podremos poner una solicitud de empleo. En una solicitud de empleo donde solamente incluyan al sexo masculino o al sexo femenino. En el caso de enfermeras, muchas veces no permiten la entrada a enfermeros, o a ingenieros, y como que se encasilla mucho. La discriminación hacia alguna de las dos partes, hacia hombres o mujeres, que se produce también violencia hacia alguno de los géneros cuando se excluye, cuando se ocupa este lenguaje sexista, hay violencia contra alguno de estos géneros. Básicamente que estamos discriminando, ¿no? Estamos discriminando a las mujeres, no les estamos dando el lugar que ellas se han ganado a pulso en la sociedad, y porque lamentablemente esto viene de una lucha, no es así como de que lo asumieran, de que tenía que ser de esa manera, no se tenía que hablar de esa manera, al contrario, lo tuvieron que pelear, ¿no? Actualmente, por ejemplo, vemos que ya se utiliza licenciada y licenciado los términos, ¿no? Y es parte de esta lucha de las mujeres. Por una palabra se puede encasillar a un género, un sexo, a uno u otro. Crear y fortalecer los estereotipos. Cuando no los tenemos, los creamos, pero cuando ya están, esos roles se ven afectados por los modelos que creemos que son solo de los hombres o que creemos que son solo de las mujeres, y por tanto los fortalecemos con el lenguaje sexista. Contribuimos también en gran mayoría a tener una sociedad dañada, una sociedad que vire hacia lo femenino, lo masculino, como malo y no como incluyente. Simplemente las consecuencias realmente, digo, en este siglo XXI, pues son consecuencias en las que la sociedad, digo, ya no lo puede ver así. Estamos hablando en México, hay otros países que por supuesto están mucho más avanzados en la cuestión de género,
y que bueno, pues tenemos que aprender a superar, y que sobre todo, bueno, pero ¿cómo lo tenemos que hacer? Orientando. Por eso el Consejo Estatal está dando una serie de cursos, no solamente a las áreas de comunicación social del propio gobierno, sino tenemos cursos que este Consejo está dando. Con toda la información que hemos escuchado hasta ahora, ustedes se preguntarán si esto del lenguaje sexista puede considerarse una forma de violencia o discriminación. Así nos lo explican nuestras expertas invitadas. Y con las palabras inicia la violencia. Y cuando menoscabamos al hombre o a la mujer, entonces estamos iniciando ese ciclo violento. Y el primer elemento pues es nuestro lenguaje, sean con palabras o con expresiones corporales. Sí puede ser una forma de discriminación, cae en una forma de discriminación, y por supuesto que como consecuencia en una forma de violencia psicológica. En contraparte, ¿qué es el lenguaje incluyente y cómo podemos hacer para promoverlo entre todas las personas? Bueno, es utilizar un lenguaje genérico en donde incluyas a los dos géneros, en donde en las políticas públicas hables de las dos personas, tanto el hombre como la mujer, que no se diga esto está bienvenidos, ¿no? O sea, hay que hablar de las dos partes, tanto de hombres como de mujeres, para que no discriminemos y para que no excluyamos a otras personas. Pues el lenguaje incluyente es precisamente la solución al sexismo en el lenguaje. Es aquello que vamos a incorporar a la humanidad, al hombre y a la mujer en esa igualdad de oportunidades, no haciendo una distinción dañina en las palabras para no solo menoscabar su integridad física, sino su condición de hombre o de mujer. El lenguaje incluyente es incluir a los dos, a todos los géneros. Es muy importante, bueno, pues que se incluya en lo general a todos para no caer precisamente en esa discriminación, porque en el momento en que tú únicamente te refieres al hombre, ya estás haciendo la discriminación hacia la mujer. Incluir en cualquier comunicado a ambos sexos, a los dos sexos, y lo que permite una mayor igualdad de oportunidades. El lenguaje incluyente ahora sí, digamos, se están incluyendo a las mujeres, tanto a hombres como mujeres. Estamos particularizando las palabras, ¿no? Las palabras que son para hombres, para mujeres, pero obviamente dándole esa importancia que tiene la mujer dentro del idioma, ¿no? De nuestro lenguaje. Pues hacer un análisis, si todo lo que yo pronuncio o todo lo que yo manifiesto es precisamente el menoscabar a alguien más. Y si es así, pues entonces irlo desplazando. Esa conciencia me hará una comunicación más asertiva, una comunicación que me facilite y que no sienta que estoy dañando a otra persona con el hecho de distinguirla, ya sea para menoscabar el hecho de decir porque eres mujer o porque eres hombre. Estereotipar el machismo o el feminismo es malo, y eso empieza con nuestro lenguaje. Entonces una conciencia definitivamente hará que nuestro lenguaje sea más fluido y evitaremos todas esas discriminaciones. Pues primero que nada, la primera etapa son los cursos de sensibilización, eso es muy importante. Yo creo que tenemos que tener, como ya lo estamos haciendo en el Consejo Estatal, una serie de convenios, de acuerdos con la Secretaría de Educación. Es muy importante trabajar en el área educativa con los niños, porque yo creo que ya va a ser muy difícil, a veces ya con los adultos mayores, el que podamos sobre todo quitar esta serie de estereotipos. Es muy importante que vayamos trabajando con los niños en las áreas educativas, que vayamos trabajando, por ejemplo, con toda la gente que de alguna manera tiene alguna responsabilidad de servicio público, para que no caigamos en esta serie de estereotipos que por supuesto que son malos para la sociedad. Recuerda que para cualquier información que necesites sobre los derechos humanos, estamos a tus órdenes en el 01800 999 4000 o en nuestra página www.codem.org.mx, y ahora también en las redes sociales. Vamos a una pausa, continuamos.